Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición de Enfoque. Nuestros mayores, aquellos que nos han dado la vida, aquellos que nos han cuidado, aquellos que nos han enseñado a vivir, son objeto de referencia del programa que vamos a comenzar esta mañana. Y para ello vamos a tener con nosotros iba a decir, 3 profesionales del cuidado. Sí, 3 profesionales del cuidado, de la gestión de los cuidados, pero sobre todo 3 personas que saben y mucho de lo que significan nuestros mayores y de lo que nos aportan a todos individualmente y al conjunto de nuestra sociedad. Vemos nuestro vídeo. La Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores de Castilla-La Mancha, ACESCAM, está celebrando su 30 aniversario bajo el lema 30 años ACESCAM, nos gusta cuidarte. Dentro de los diversos actos organizados por este motivo, Toledo acogió un acto conmemorativo celebrado en el Hospitalito del Rey, que reunió representantes de las administraciones, entidades sociales, profesionales del sector y numerosas personas mayores. Previamente, el señor arzobispo de Toledo presidió una Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral Primada. En palabras de María Ángeles Sánchez Trillo, secretaria general de ACESCAM, 30 años no son solo años, son dedicación, compromiso y la certeza de que el cuidado debe hacerse siempre con profesionalidad y con el corazón. Y así ha sido el hilo conductor de estos 30 años de servicio a los demás y a la sociedad. En todos estos años, ACESCAM se ha convertido en un referente en el modelo de cuidados en Castilla-La Mancha. Una red que integra más de 100 centros y servicios, atiende a 7.000 personas y da empleo a más de 3.000 profesionales, en su mayoría mujeres. Su labor se desarrolla desde una perspectiva ética, profesional y comprometida con el bienestar de las personas mayores, especialmente en los entornos rurales y más vulnerables de la región. Además de los actos ya organizados en Toledo, se ha diseñado una programación que se extenderá a toda la región y en la que están previstos encuentros informativos en varias provincias, la gran jornada del Día de las Personas Mayores, celebrada el pasado 1 de octubre, la gala de entrega de premios y reconocimientos a las personas cuidadoras, prevista para el mes de noviembre, entre otros hitos destacados también ese mes. Fiel a su estilo sencillo, emotivo y cercano, ACESCAM mantendrá como protagonistas a las personas mayores y a los profesionales que hacen posible que esta red siga siendo un referente de cuidados con mayúsculas. Tal y como ha señalado la presidenta de ACESCAM, Eva María Parra, este aniversario nos llena de gratitud hacia quienes nos precedieron y de orgullo al mirar alrededor, pero sobre todo nos impulsa a seguir cuidando con la misma ilusión con la que empezamos. Bueno, pues algunos de los protagonistas de ese vídeo, que los hemos nombrado con nombres y apellidos, están aquí con nosotros en nuestro plató. A estas 3 mujeres les agradecemos mucho que hayan venido hasta Toledo, porque no vienen precisamente desde cerca. Desde Tarancón viene Eva María Parra, que la acabamos de mencionar como presidenta de ACESCAM, y ella es la directora de la Residencia San Ramón y La Milagrosa. Eva, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por acogernos en vuestra casa. Hombre, de acogida vosotros entendéis y mucho, ¿no? Y de cuidados. Poquito. Tenemos también con nosotros desde Corral de Almaguer, que es provincia de Toledo, pero bueno, hay una tiradita, sí. Julia Lominchar Santiago, ella es vocal de la Junta Directiva de ACESCAM y también es la directora de la residencia Nuestra Señora de la Muela, que es una residencia diocesana del Arzobispado de Toledo. Julia, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ana, a ti por invitarnos. Y yo creo que quizás la que más lejos nos pilla es la de Tomelloso. Bueno, Tarancón y Tomelloso se llevan poco. Andamos. Es María Ángeles Sánchez Trillo, secretaria general de ACESCAM. María Ángeles, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos a venir a hablar de algo que nos apasiona, que son las personas mayores y todo lo que tiene que ver con el día a día de los cuidados. Lleváis muchos años vinculadas primero al trabajo con personas mayores y luego a ACESCAM, María Ángeles. Bueno, pues yo vinculada al trabajo con personas mayores llevo 33 años y vinculada a ACESCAM, pues tengo que decir con mucho orgullo
que el día que se firmó el acta constitucional de ACESCAM, yo estaba en ese encuentro, por lo tanto, desde el primer día, 30 años. O sea, que pusiste la primera piedra, podemos decir. Junto con otras personas, sí, así es. ¿Y tú, Julia? Yo, vinculada al trabajo con las personas mayores, llevo ya también 33 años. Yo empecé como terapeuta ocupacional. Sí. Y llevo 6 años como directora de la residencia de mayores Virgen de la Muela. Allí en Corral. Allí. ¿Y tú, Eva María? Pues yo llevo 26 años. O sea, en que este vamos área, a ver, o sea que sois ya- veteranas, ¿no? Nos duele decirlo porque no lo aparentamos, ya lo veis, pero sí, somos No, las pero está veteranas. No, pero está bien porque primero venís con una experiencia de suficientemente tiempo como para plantear uno de los primeros temas que yo quería plantear, no ya tanto como han sido estos 30 años de ACESCAM, que me imagino que es una historia paralela incluso a cómo ha evolucionado el sentido del cuidado a los mayores, ¿no es así, María Ángeles? Pues sí, creo que en nosotras tres confluyen ambas cuestiones, porque hemos empezado todas desarrollando nuestra tarea profesional de distintas disciplinas, pues Julia terapeuta, Eva fisioterapeuta, lo mío era el tema de los números, lo mío era la administración, y de repente nos encontramos hoy, 30 y tantos años después, y hemos tenido, yo creo que el lujo de ser testigos en primera línea de cómo ha cambiado el mundo de los cuidados, pero fundamentalmente cómo han cambiado las personas a las que cuidamos. Si miramos a las personas a las que cuidamos, los cuidados van evolucionando porque cambian las historias, cambian las circunstancias, cambia el entorno y por lo tanto las necesidades son cambiantes y nos hemos tenido que ir no solo adaptando, yo te diría que lo más importante que hemos hecho como sector ha sido que nos hemos ido anticipando a esas necesidades. Eso es muy importante porque cuando vas detrás de cuesta más, pero cuando hay un grupo de profesionales que van diciendo tenemos que caminar por aquí, ¿cómo lo veis los demás? Y te vas anticipando, te anticipas a propuestas en cambios normativos, te anticipas a todo lo que tiene que ver con un mundo tan complejo como es el de los cuidados. Sí, sí, me parece un enfoque muy interesante porque hace 30 años yo creo que bueno, ya había una realidad consolidada que era que había mayores a los que había que cuidar, no en casa, pero bueno, digamos que no estaba suficientemente normalizado. Incluso tu propia profesión, ¿no? Vale, Julia, sí. seguro que has tenido que explicar muchas veces qué es lo que estabas estudiando y qué es lo que hacía y para qué servía lo que tú realizabas, ¿no? Claro. En la terapia ocupacional, en fisioterapia, ahí está el cambio que se ha dado durante todos estos años. Las residencias ya no son asilos, ¿no?, como se entendían. La gente mayor iba a la residencia y allí estaba, ¿no?, hasta el fin de sus días. No, ahora es donde viven una nueva etapa de su vida. Ahora en las residencias se da un cuidado integral, tanto sanitario como físico como cognitivo. Ahora en las residencias los mayores tienen sus talleres de memoria, sus talleres de manualidades, ¿no?, que es función de la terapeuta ocupacional. En esos talleres ellos descubren que saben colorear, ¿no?, porque muchos vienen, muchas, sobre todo las mujeres, vienen ya sabiendo hacer su ganchillo, su costura, pero ahí descubren que saben colorear y que les gusta. Luego se pasan a fisioterapia y es donde pues ven que se mantiene su estado físico, hacen su gimnasia, les encanta. ¿A qué hora es la gimnasia? Van a su gimnasia. No van ahora a una residencia a pasar los últimos días de su vida, ahora a una residencia se va a vivir. A vivir una nueva etapa. Una nueva etapa. Sí, igualmente, o sea, la introducción de los cuidados tanto de una terapeuta ocupacional como de los fisios
no es algo que tenga tanta antigüedad, así que a lo mejor 30, 35 años. Bueno, yo fui la primera profesional especialista que entró en nuestra residencia. Nuestra residencia es del 84, la mayor parte de los centros ACESCAN son anteriores a la fundación de lo que es la asociación ACESCAN y vienen de lejos, cuidando, porque además somos el primer sector que cuidamos a las personas mayores. Sí que es verdad que como hace 30 años hay un punto de inflexión en el que intentamos especializar mucho más esos cuidados. Y es ahí donde empezamos a ver enfoques terapéuticos diferentes. Entran los fisios, entran los terapeutas ocupacionales, entran los trabajadores sociales, es decir, hay una apertura diferente, una, vamos a llamarlo así, mayor profesionalización. Al poco tiempo también se empieza a exigir la titulación de los profesionales de base que forman nuestros centros residenciales, que son los auxiliares. Los auxiliares. Son profesionales que tienen que estar formados. Hasta ese momento no hay una exigencia. Y como bien decía María Ángeles, pues nosotros nos hemos ido anticipando a eso. Muchas de las profesionales que aún continúan en nuestros centros se formaron gracias a la iniciativa de ACESCAN. Nosotros formábamos a los profesionales y toda esa formación luego les ayudó a arreglar su profesión, porque no estaba arreglada, no había esa exigencia. Poquito después aparece, o nosotros vemos desde la asociación la necesidad de empezar a trabajar bajo sistemas de calidad que protocolarizan todos los sistemas en los que nosotros funcionamos. Le ponemos también muchísimo empeño desde la Secretaría, desde la asociación, y empezamos todos a funcionar bajo un sistema de calidad que nos da la norma de si estamos llegando a esos mínimos y a todo lo que los cuidados y cómo esas personas merecen ser cuidadas, o nos estamos quedando atrás. Poco después eso también pasa a ser una exigencia normativa si queremos tener plazas, si queremos cuidar de una determinada manera. Así que sí que es verdad que nosotros desde la asociación hemos ido dando pasos. Sí, es muy interesante esto que planteas, por ejemplo, de los auxiliares que son tan importantes, uno de los motores fundamentales de una residencia. Y claro, a lo mejor, claro, ahora mismo no te planteas que haya alguien sin titulación, de lo que sea, trabajando en una residencia, pero al principio, cuando se empieza a transformar ese concepto asilo en residencia, pues tuvo que haber alguien que dijera, bueno, vamos a generar un protocolo, un temario, una norma de actuación, cómo hay que hacer los cambios posturales, cómo hay que hacer. Y claro, quizás partió más de vuestro día a día, de vuestra, como conocedores de la realidad, y luego ya se formalizó, ¿no? Sí, yo creo que fue un impulso entre todos, y sí que nosotros intentamos poner, sobre todo este tipo de temas se lleva mucho a negociar con la Junta de Comunidades, que tiene sus plazas y que son los que nos marcan las exigencias, pero nosotros intentamos partir de nuestra realidad, porque muchas veces no se conoce lo que son los centros residenciales, los centros de día, las necesidades que pueden tener esas personas. No es lo mismo verlo desde un despacho que vivirlo en el día a día. Claro. No es lo mismo ver la necesidad de esas familias o de esos entornos que imaginarnos lo que pueden estar pasando. Entonces sí que desde ahí nosotros somos firmes defensores de la formación no solo para las personas que están dentro de nuestros centros, de nuestros profesionales, que es muy importante. Hace no mucho empezamos también una formación para cuidadores informales, hacemos formación para las familiares o allegados que cuidan de personas mayores en sus domicilios. Y para nosotros eso también fue otro impulso nuevo en la asociación, el poder llegar a la sociedad pero desde sus casas. Ya no tenían que venir a nuestros centros, sino que éramos capaces de que nuestra forma de cuidar, que al final yo creo que es lo que nos define como asociación, la pudiéramos exportar y pudiera llegar a los hogares de mucha gente de una manera muy sencilla y muy fácil. Con lo cual se cumplen los objetivos uno por uno de por qué nació ACESCAN, que es como una unión de pequeñas, no me lo toméis a mal, pequeños centros repartidos por toda la provincia de Castilla-La Mancha que necesitaban
bueno, pues una entidad que les representara, ¿no, María Ángeles? Y que en muchas ocasiones no es solamente unas siglas o no es solamente un hito de una jornada que os reunís, no, es mucho trabajo diario de muchas cosas que se tienen que solventar y que se lleva muchísimo tiempo y que probablemente la gente ni lo ve, María Ángeles. Cuando nace la asociación, y es un poco así como tú comentas, nos encontramos con un sector muy fragmentado. Pues hay muchas entidades del tercer sector, entidades sociales, pues en aquel momento mayoritariamente estaban cuidadas por religiosas, por entidades, pues como en el caso de las residencias que dependen del Arzobispado de Toledo, del Obispado de Cuenca. Nos encontramos con muchas realidades que iban caminando de forma independiente. Es en el año 95 cuando las superiores generales de las congregaciones religiosas hacen un llamamiento a todas las residencias donde prestan su servicio las religiosas y nos dicen: hay que reunirse, hay que agruparse y tenemos que caminar juntas. Es un poco lo que ellas vieron que habían tenido que hacer con educación, pues dijeron, en el cuidado de mayores hay que hacer algo parecido. Los inicios fueron apasionantes, no fueron sencillos porque era empezar de cero, pero claro, tener el lujo de construir algo desde cero también es muy hermoso. Éramos pocos en aquel momento, éramos solamente 6 entidades las que formaron parte de la asociación, pero poco a poco nos fuimos configurando en una red que escucha, que propone y que siempre acompaña. Y al punto de que en estos momentos pues somos 100 centros y servicios los que conforman la asociación, repartido en las 5 provincias de Castilla-La Mancha. Son más de 7.000 personas las que reciben cuidados a diario y son más de 3.500 profesionales los que prestan esos cuidados, en su mayoría mujeres y en un entorno eminentemente rural. Eso es muy interesante. Que os aseguro que no facilita para nada la labor, pero que cobra una importancia en donde están ubicados de magnitudes muy importantes. Y quiero decir, Ana, una cosa, porque empezamos siendo solamente centros residenciales, pero en la actualidad prestamos servicios, podríamos decir, de casi todo el catálogo de prestación de servicios a la dependencia. Son servicios residenciales, pero son servicios de ayuda a domicilio, también hay centros de día, también está el SEPAP, que es un programa que promociona la autonomía personal y previene la dependencia. Estamos siempre a la vanguardia de cualquier idea o cualquier propuesta que puede dar solución a las necesidades de las personas mayores, que no tienen por qué ser siempre en primera instancia un recurso residencial. Pueden seguir viviendo en sus casas, pero en condiciones de seguridad, de confort y de buen cuidado, con otros apoyos que se prestan desde todas las entidades ACESCAM. Sí, eso te iba a comentar, es muy interesante, que es el empleo que genera en general el tercer sector, tiene un amplio porcentaje femenino, no quiero decir mayoritariamente femenino, pero yo creo que es un alto porcentaje femenino. En vuestro caso, además, estáis localizados en entornos rurales, en entornos de esa España vaciada o semivaciada, pero que no hay que mirarlo. Tendríamos que generar un nuevo concepto, ¿no? Porque España vaciada suena negativo y yo creo que lo que hay que hacer es mirar lo positivo asumiendo la realidad, ¿no? Pero si ahí llega una residencia y se implanta en un pueblo, pues ahí tienes 20, 30, 40 puestos de trabajo, a poco que te pongas, que se tienen que generar. Si no son de ese pueblo, pues serán de los pueblos rurales, de los pueblos de su entorno. Pero antes me gustaría que hiciéramos una pequeña valoración de cómo se ha percibido, y vosotras quizás sois los mejores termómetros, el cambio en la sociedad del cuidado de nuestros mayores, ¿no? Hay una generación que ha tenido que asumir que yo muchas veces lo explico, por mi edad podéis entender también que estoy en ese momento de
o he estado en ese momento de cuidado de los padres, que hemos sido la generación bisagra, la generación que ha dado el paso, el punto de inflexión de decir, yo ya no puedo cuidar a mis padres en una residencia, o yo no puedo estar todo el día en su casa, o mis padres no pueden venir a mi casa, como nosotros hemos visto que han hecho nuestros padres con nuestro abuelo. Sociológicamente eso yo creo que ya es un paso dado. ¿Cómo lo habéis percibido vosotros? Porque siempre pensamos en el residente, pero también hay que pensar en el hijo, en la hija, que le lleva a la residencia y cierra la puerta y se vuelve a su casa, ¿eh? Y eso es muy duro, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? A ver, hablábamos que nuestras residencias también están en entornos rurales, donde sí que es cierto, la población envejece muchísimo y los hijos no viven en el mismo pueblo, la mayoría de ellos salen fuera a la capital o a trabajar. Entonces, realmente somos el único recurso que les queda y que sí que es muy difícil. El primer día que llega a su padre a la residencia es muy complicado, pero nosotros tenemos un contacto muy directo con los familiares también. Desde el primer momento estamos todos en contacto, abrimos nuestras puertas, se dan cuenta que somos una familia. Llega un momento que la persona mayor en la residencia está en su casa. De hecho, yo lo digo muchas veces, cuando estamos en las zonas comunes y se va a su habitación, muchos dicen, voy a mi casa. Su casa es su habitación. Eso lo percibe la familia también. Le hacemos partícipe de cualquier actividad que tenemos en la residencia. ¿Ya no hay sentimiento de culpa o de señalamiento social, María Ángeles? Bueno, es que piensa que también desde los recursos residenciales se trabaja mucho con las familias. No se puede entender el cuidado a una persona mayor si no tienes a tu lado a la familia, porque somos todos actores necesarios para que, mira, más que ese cuidado, lo que nosotros nos gusta hablar es que una persona viene a vivir a un centro residencial. Desde el centro residencial nosotros lo que hacemos es ayudar a que esa persona mantenga intactas sus gustos, sus preferencias, que siga desarrollando su historia de vida, a respetar sus momentos vitales, sean cuales sean, independientemente de la situación cognitiva, física. Es que eso es lo que es una residencia. Entonces, las familias forman parte de la residencia y todos nos integramos para procurar el mejor cuidado, el mejor acompañamiento de la persona que está en nuestras casas. Nosotros, en las residencias, en ayuda a domicilio, en centro de día, no cuidamos una persona, un cuerpo. Nosotros cuidamos una historia de vida, un proyecto vital que todavía está por desarrollarse. La idea de uno viene aquí al final, hombre, nosotros no sabemos dónde vamos a encontrar ese final y creo que todos intentamos llevar nuestra vida por el camino que satisface nuestros valores, nuestras preferencias, nuestros gustos, y esto es lo mismo que se hace en una residencia, porque como decía Julia, una residencia es un hogar, no es un hospital, no queremos que nos llamen hospitales, somos hogares donde viven muchas personas y donde respetamos entre todo el grupo de profesionales esos momentos vitales y acompañamos en llevar a cabo tu proyecto de vida hasta el último momento, sea cuando sea. Habéis hablado de, no queréis que os llamen hospitales, sí que es verdad que el año 20, sobre todo la pandemia, fue muy dura, se habló en muchas ocasiones de la hospitalización de residencias, no sé exactamente técnicamente cómo lo llamaran. No quería yo tampoco bueno, que todo girara en torno a lo que supuso la pandemia, pero sí que me gustaría que hiciéramos una reflexión común de lo que aprendimos y de cómo aquello de lo que aprendimos se está poniendo en marcha. María Ángeles, quizás. Bueno, yo quiero, si me permites, primero hablar como asociación. Yo creo que aprendimos muchas cosas, hemos mejorado bastante, pero yo creo que la asociación lo que hizo fue
apoyar esa red de centros que tanto necesitaban, ser un escudo emocional importantísimo y ofrecer una presencia constante. La pandemia nos puso a prueba a todos, pero no a todos por igual. No a todos por igual. Y yo creo que los responsables de los centros dieron una lección de humanidad, porque la humanidad es el principio y el fin de los cuidados. Dieron una lección de responsabilidad, de humanidad, de gestionar equipos, de llevar hacia adelante, que no decayese el ánimo en esos equipos, de seguir cuidando a las personas que vivían en el centro residencial, pero además de estar abiertos a los cambios normativos que día sí y día también se iban publicando, a transmitir confianza y tranquilidad a las familias dentro de la situación que estábamos viviendo y que a todos nos tenía desbordados. Yo creo que una vez más dimos ejemplo de lo importante que es para nosotros la persona, cuidar de esa persona y hacerlo en las condiciones tan terribles como supuso una crisis sanitaria. Eva. Pues un poco en el hilo que va María Ángeles, los centros en general, fuimos de las pocas personas que seguimos funcionando y que seguimos funcionando con muchísimas dificultades y con una sociedad que cambiaba de un día para otro. Pero sí que es verdad que yo creo que ahí demostramos lo que es ser generoso. Por eso, cuando hablamos desde ACESCAM decimos que cuidar es un acto de infinita generosidad, y es que es verdad. Es que en los momentos de crisis los equipos se unen y los equipos tiran hacia adelante y salen reforzados. Sí que es verdad que yo creo que el COVID para todos fue un momento de inflexión. Creo que nos marcó para bien y desde el dolor, por desgracia, cada uno en una situación diferente, pero creo que hemos salido reforzados, que no sabemos hacia dónde vamos a dirigirnos, pero sí sabemos lo que no queremos. Y como bien decía antes María Ángeles, no queremos ser hospitales, que en algunos momentos del COVID nos decían, no, es que vuestros cuidados, no, es que nosotros no somos un hospital, es que en el hospital se va que nos curen, nosotros cuidamos en hogares, cuidamos como nos hemos cuidado nosotros en nuestras casas, que las casas son más grandes, claro, vive mucha más gente, pero hay determinadas cosas que se nos han quedado ahí y que yo creo que han marcado el cómo queremos seguir y cómo queremos seguir avanzando hacia adelante. Así que bueno, estamos en ese impulso y sobre todo yo creo que lo que nos tiene que dejar el COVID, que es el sabor de unión y de que todos juntos, una sociedad junta, porque cuidar forma parte de toda la sociedad, no solo de las residencias, no solo de las familias. Hay que tener la mentalidad abierta de que si desde todos los estamentos y desde todos y cada uno de los estatus de la sociedad no cuidamos a los mayores, probablemente no vamos a ser cuidados como queremos, porque si tenemos la suerte vamos a llegar todos a ser mayores. Sí, de hecho, la semana pasada, si mal no recuerdo, se hizo pública que se celebraba el Día del Mayor, que tuvisteis un acto que salió muy bien. ¿A que sí? Salió muy bien. Otra cosa es el trabajo que llevará para organizarlo, pero hay que quedarse con que salió muy bien. Bueno, pues salió una propuesta de impulsar una iniciativa legislativa popular para, bueno, exigir, aunque parece que no pega bien, ¿no?, cuando hablamos de cuidado de mayores, pero a veces las cosas hay que exigirlas, ¿no? Bueno, pues un cuidado adecuado a nuestros mayores, ¿no? De acorde a lo que necesitan y de acorde a lo que les debemos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan ahora? No solamente, hablaba antes María Ángeles del anticiparse a no solamente nuestros mayores, sino también otras personas en situación de dependencia, porque por ejemplo podemos tener realidades que a lo mejor vosotros como centros veis que, bueno, que a lo mejor llegan a vuestros centros, pero decís, es que este no es el sitio más adecuado, yo te lo cuido, porque no tienes otro sitio. Por ejemplo, pacientes de daño cerebral sobrevenido, pacientes de ictus, pacientes muy jóvenes de Parkinson, de Alzheimer, bueno, está ahí la ELA.
¿Qué es lo que vosotros atisbáis que todavía no está cubierto y hay que anticiparse? Julia, por ejemplo. En mi centro, nosotros somos una residencia de 40 residentes y realmente la mayoría de las personas que allí viven son personas mayores. ¿Vale? No tenemos casos de personas jóvenes, pero estamos adaptados, les podríamos dar todos los cuidados posibles que necesitará la persona, tanto a nivel cognitivo, a nivel físico como a nivel social. Nosotros estamos en contacto directo con todas las asociaciones de allí, de la localidad, hacemos actividades en el exterior y estamos en contacto directo con el centro social, con la trabajadora social, para que si alguna persona mayor que vive en nuestro centro, o no tan mayor, en este caso que estás diciendo, necesitara de algún servicio, directamente hablamos con los servicios sociales. Qué bonito es la coordinación y el contacto directo. Estamos en contacto directo con servicios sociales, con lo cual cualquier necesidad se Pero la sí que es verdad, María Ángeles, que ya estáis detectando, ¿no?, ese tipo de paciente, ¿no? Mira, nuestro sector, el tercer sector, si algo se caracteriza, y yo me voy a repetir mucho, es ese sentido de anticipación o de compromiso real con las necesidades del entorno. Dentro de la asociación ya hay entidades que, además de tener en su centro el cuidado a personas mayores, también cuidan a personas con daño cerebral sobrevenido, ya llevan haciéndolo muchos años, a personas con problemas específicos de salud mental en una edad mucho más joven. Entonces, como tercer sector, yo creo que tenemos la obligación de ser muy versátiles en los cuidados que ofrecemos. Intentar adaptar, siempre que sea posible, espacios, entornos, para poder llegar a más de lo que son las personas mayores. Las necesidades son tantas como personas tengan algún problema de cuidados. Entonces, en eso también somos, yo creo, avanzadilla. Y eso además no lo hacemos solos, porque también hay una parte muy importante del trabajo que se hace de la asociación, que es de colaboración e interlocución con las administraciones públicas. Pensar que el tercer sector o la administración puede llegar a cualquier rincón y a cubrir cualquier necesidad, creo que es ser demasiado optimistas, y ahí entra de lleno la importancia de la colaboración público-privada, que es la que tiene que dar las mayores respuestas a las mayores necesidades. Y en eso nuestros centros también están, a mayores de, como decía Julia, de colaborar, coordinarte con los servicios sociales, con las delegaciones provinciales, es también desde esa propuesta de soluciones, si es que la entidad las puede ofrecer, y si no, de la búsqueda de esas soluciones o de la propuesta de esas soluciones. Pero desde luego, desde la asociación, yo creo que lo que algo nos caracteriza es que siempre miramos cara a cara a los problemas, a las necesidades y, lo que es más importante, a la persona. Sí, antes cuando hablábamos de la motivación para generar una entidad como ACESCAM, bueno, pues ha servido de mucho en pandemia. Bueno, pues al final me imagino que seríais muchos los directores que hablabais unos con otros, mira, yo voy por aquí, tú vas por aquí y tal. O sea, ese apoyo emocional, personal, pero también es verdad que representar a 600 residencias, cuidar a 7.000 mayores, tener una nómina conjunta de 3.000, 4.000 trabajadores y tener sobre todo esa implantación repartida por todo el territorio castellano-manchego, os hace un agente de negociación, de consulta, de información con la referencia en cuidados que es la comunidad autónoma, la Junta de Comunidades de primer nivel. O sea, si yo, creo que no lo voy a ser, pero si yo fuera consejera de Bienestar Social o tuviera algún tipo de responsabilidad en ese ámbito y yo quisiera saber cómo es el termómetro de cómo están los cuidados, de cuáles son las necesidades de servicios
en la comunidad autónoma con quien tendría que hablar es con vosotros, ¿no, Eva? Hombre, ¿tenéis sin buena lugar a dudas. relación? Pero si fueras la administración pública o cualquier persona. Ahí me has pillado. Sí, no, ¿Tenéis no. buena relación? Tenemos muy buena. Habéis tenido vuestras cositas, a veces A ha ver, habido momentos puntuales. Pero es en que los- son cosas diferentes. Una cosa es tener buena relación, que la tenemos, y otra cosa es que tengamos el mismo pensamiento. Y eso es lo que nos enriquece. Mantenéis la independencia. Eso es decir, nosotros tenemos una vocación de servicio público porque estamos para los demás, pero nuestra vocación de servicio público nace desde el tercer sector, desde un sentimiento de cuidar bien y cada día mejor. Y eso no siempre en las administraciones públicas se trabaja lo suficiente, se dota tanto económicamente como de otros medios, porque no solo hablamos de economía, de las suficientes infraestructura para que se lleve a cabo. Entonces, nuestra interlocución con la Junta de Comunidades y con las administraciones públicas es muy fluida. Pero que sea muy fluida no significa que siempre estemos de acuerdo en lo mismo. Hay que lucharlo, hay que trabajarlo. Pero bueno, yo creo que vamos todos en el mismo camino, que es cuidar a las personas mayores cada vez mejor. Sí que es verdad que también hay que recalcar mucho que el cuidar bien es un derecho de las personas mayores y que hay que lucharlo. Sea desde donde sea, nosotros desde nuestro sector, las familias desde su perspectiva de familias, la persona mayor por sí misma, porque siguen siendo autónomos y siguen teniendo una voz muy importante que lanzar, así que sí, hay que trabajar todos juntos si queremos avanzar. Yo sé que la pregunta que voy a plantear ahora mismo, María Ángeles, si más me la vas a contestar tú o bueno, cualquiera de vosotras tres. Yo sé que a lo mejor no está bien visto, ¿no? Porque cuando hablamos de los cuidados, pues es como cuando hablamos de cultura, ¿no? Como que poner en la otra cara lo que cuesta o el dinero, pues la gente pues a lo mejor se solivianta un poco, pero el sistema económico en el que estamos es el que es y cuando tú haces un servicio tienes que tener una compensación económica y las cosas cuestan dinero. Es caro cuidar a un mayor. Es que cuidar cuesta dinero y cuidar bien cuesta mucho dinero. ¿Es caro? Es que yo pienso que, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Es caro pagar una habitación de hotel por una noche 150 euros sin desayuno? Y lo pagamos. Entonces, cuidar de una persona mayor 24 horas al día, 365 días al año, con los profesionales que hay que poner al servicio de esos cuidados, con la infraestructura que hay que mantener siempre operativa, siempre funcional, siempre atendiendo los cambios que tienes que hacer a nivel de infraestructura, cumpliendo con todas las normativas, teniendo el personal que debes tener para cuidar. Las cosas y los cuidados cuestan lo que cuestan. Yo creo que el coste del cuidado está más que definido, las entidades lo tienen muy claro, en eso es en lo que también trabajamos con la administración, a veces desde esas discrepancias que también enriquecen y que lo bueno que tenemos es que esa interlocución es fluida, es amena, es constante y es continua. Cuidar es una responsabilidad de toda la sociedad, de los poderes públicos, de las familias también y de las entidades que cuidamos. Yo no considero que el coste de lo que supone cuidar a una persona es caro, es el justo, el que tiene que ser. Y además, hablando nosotros que somos tercer sector, ten en cuenta que siempre cuidamos a quien lo necesita. Nadie se queda fuera del sistema de cuidados en el tercer sector, pero lógicamente los profesionales tienen que cobrar su salario, que ojalá y fuese mucho mayor del que es en la actualidad. Los proveedores tienen que cobrar. Entonces, esto es, en el fondo, a veces no nos gusta que nos llamen así, pero realmente es que somos una empresa que gestiona muchos recursos y que tiene que hacer frente a esas responsabilidades. Sí, has hablado un poco de los salarios de los profesionales. Sí que es verdad que en pandemia parece que todos volvimos nuestros ojos a los cuidadores, a los sanitarios, al personal de urgencias, de emergencias,
a los servicios públicos básicos, algo así similar. Pero bueno, la memoria es como es y a lo mejor no estaría de más hacer una llamada pública a ver cómo están pagados esos profesionales, cuál es el reconocimiento social que tienen, que eso es muy importante porque hay cosas que no se pagan con dinero, cuál es el reconocimiento social y luego cuál es el perfil de ese profesional, lo hemos dicho antes, altamente femenino y con un índice muy importante de población migrante, personas que han venido de otros países y que están cuidando a nuestros mayores. Y eso lo constatáis, no hay un reconocimiento social. A lo mejor, bueno, una terapeuta ocupacional, una fisio, la psicóloga, la geriatra, el médico, la enfermera, pero los auxiliares de las residencias no están para nada reconocidos. Yo creo que en general no está reconocido el sector. O sea, trabajar para personas mayores cuidando no tiene una suficiente valoración social. Yo creo que, y creo que ellas están convencidas igual que yo, que desde el auxiliar hasta el limpiador, hasta el director, trabaja en el mejor trabajo del mundo. Nosotros cuidamos vidas, que se dice pronto. Así, en letras mayúsculas, cuidamos vidas. Y hay muchas cosas que no solo es economía, es lo que hablábamos antes. Es decir, el sector necesita ser reconocido, necesita ser posicionado desde otro punto de vista dentro de la sociedad. Antes las personas mayores eran el centro, era lo más importante de nuestras casas y eso ha ido cambiando por circunstancias sociales, por una evolución, es decir, cada uno habremos puesto nuestro granito de arena en eso, pero hay que lucharlo porque de verdad es un sector que merece la pena y que tiene que tener una importancia dentro de nuestra sociedad muy alta. Igual que las personas que cuidan niños o que efectivamente los sanitarios nos cuidan en los hospitales. Yo te diría que estamos en ese nivel o más, porque al final todos vamos a pasar a ser personas mayores y todos queremos que nos cuiden bien, independientemente de en el servicio que estemos, sea un centro de día, sea una residencia, optemos por unos cuidados domiciliarios, es decir, los cuidados pueden ser diferentes en función de la opción personal de cada uno, o de la opción familiar, o del entorno, porque no siempre te deja elegir ese entorno donde tú estás, qué cuidado quieres elegir, pero tienen que ser unos cuidados dignos y que estén en el centro. Eso tiene que ir cambiando. Sí, yo creo que muchas veces el enfoque es lo que nos falla. Y cuando dices todos vamos a ser mayores, esto es muy curioso, ¿no? Porque parece que tenemos a nuestras personas mayores, pero bueno, parece que nosotros cuando ya empezamos a ser mayores como que lo vemos desde otro momento, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor lo que sí que vemos más claro es que el cuidado de las personas mayores o de cuando nosotros, si es que no lo somos más, no lo somos ya, va a cambiar. O sea, yo creo que cada vez el abanico de posibilidades es más amplio, tú lo decías, y aún estando en un entorno rural, en Corral, me imagino que también ya estáis ofreciendo, me imagino que el centro de día, abriendo la puerta a cuidados domiciliarios, hay otros servicios que es pues llevar la comida a la casa de los mayores, pues eso, la comida y la cena, para que no tengan que cocinar, que eso es otro pasito más, ¿no? La ayuda a domicilio, ¿no? O sea, yo creo que cada vez la perspectiva de cómo cuidamos o cómo nos van a cuidar, yo creo que va evolucionando mucho más, ¿no? ¿Cuáles son, estamos en los últimos minutos, cuáles son esos retos o esas realidades en las que vosotros estáis ya y a lo mejor a la administración les tendréis que dar una clase práctica? Bueno, que ahora lo que se necesita es esto. Julia. Sí, nosotros sí que tenemos comidas a domicilio también para personas mayores. En nuestra localidad también hay un centro de día, pero al final la persona mayor y todo lo que se le pueda ofrecer en su casa, ahí vamos a estar para ofrecérselo. Pero ese sentimiento de soledad cuando te vas, cuando los hijos no están porque no viven allí, ¿cómo se lo quitas? Claro. Bueno, pues vente a nuestros centros, ven a nuestra casa, ven a tu casa, a tu hogar, donde vas a estar las 24 horas con personas, con personas cuidadoras, con personas como tú, que tienen tus mismos gustos, con quien vas a hablar, ¿no?
Entonces, nuestros centros, es como he dicho al principio, ya no son asilos, es tu casa, ¿vale? Donde vas a estar acompañado las 24 horas del día por profesionales, ¿vale? Que te van a cuidar desde el corazón, con el alma, pero siempre con el mayor rigor profesional también. Sí, eso es muy interesante lo que has dicho, ¿no? Porque a veces lo podemos plantear como una sucesión de pasos, o sea, bueno, pues primero una ayuda a domicilio que esté pendiente de no sé qué, luego lo implementamos con la comida para que no, luego lo podemos implementar con un centro de día, pero si la situación tiende a continuar y cada uno en su edad, bueno, pues llegará un momento en que esa situación de soledad, esas noches cuando se cierra la puerta hasta el día siguiente, sabe Dios qué te puede pasar, ¿no? Pues eso es algo que, claro, lo llenáis al completo en un centro. Perdona, cuando el ingreso, recuerdo el ingreso de una señora de allí que sus hijos estaban fuera viviendo. Al día siguiente, cuando me llama, le dijo, oye, ¿qué tal mi madre? ¿Cómo ha pasado el día, la noche? Y digo, muy bien. Digo, está tranquila y bien. Y dice, pues no veas qué noche he pasado yo, sí, sabiendo que mi madre no está sola en casa. También es una tranquilidad para las familias. Sí. También hay una especie, igual que hay un periodo de adaptación del mayor cuando llega al centro, que me imagino que en muchas ocasiones, pues si hay algún amigo suyo, alguna vecina, pues le ponéis ahí al lado para que, bueno, digamos, le vaya guiando. Hay un periodo de adaptación de la familia, que también es suficiente. María Ángeles, esos retos en los que estáis ya y que lo tenéis preparado ya para pasárselo a la Junta y decir, y tenéis que empezar a trabajar en esto y esto. Bueno, yo creo que muchos de los retos son visiones compartidas también por la Administración. De hecho, es que las trabajamos conjuntamente, ¿no? Pero yo, si me permites, breve, quiero recoger una cosa que ha dicho Eva que me parece muy importante. Porque el sector, uno de los principales retos que tiene es la dignificación del sector. El sector de los cuidados es muy importante. Los profesionales que cuidan son profesionales de primera. Los cuidados son el hormigón armado de esta sociedad, precisamente porque hay quienes nos ocupamos a cuidar de personas mayores, sus familiares pueden seguir con sus procesos vitales con la tranquilidad y la confianza de que los suyos están recibiendo la mejor de las atenciones, están acompañados y eso les ofrece mucha seguridad. Por lo tanto, dignificar son muchas cosas. Reconocer al sector, no somos infalibles, pero somos muy buenos en lo que hacemos y sobre todo tenemos el horizonte en la mejora continua. Por lo tanto, dignificar el sector es muy importante. Eso por un lado. Abordar los cambios que se van experimentando en la sociedad y a los que hay que darles respuesta. Abordar la implantación de esos servicios de proximidad que pueden ofrecer los centros residenciales y que permiten que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus domicilios en condiciones de seguridad, de confort y de calidad de vida, pero también trabajar conjuntamente para paliar, en la medida en que sea posible, esa soledad no deseada que tanto daño hace. Y para eso hay que ofrecer espacios de compartir, de coordinar, de que distintas entidades colaboren desde los centros de servicios sociales, los centros de salud, los centros de día, las residencias. Tenemos que organizarnos para que esa soledad no deseada le pase la menor factura posible a las personas mayores. No es un problema solamente de mayores la soledad no deseada, pero estamos hablando aquí de mayores. Sí. E intentar, otro reto, no perder nunca la creatividad, la confianza y el compromiso por seguir cuidando bien y cada día mejor. Habría muchos temas que tocar, la imperiosa necesidad de implantarse en entornos rurales, aunque no sea ni lo más cómodo, ni lo más fácil, ni lo más económico, probablemente el coste es mayor, la implementación en esas plantillas de muchos profesionales que vienen de un país migrantes, que se han formado
y que han tenido aquí su primera oportunidad laboral y por qué no se tienen que quedar cuando haya un salario justo, un salario digno y un reconocimiento por parte, que no sea una pasarela para buscar otro trabajo, sino que se queden, tanto porque les gusta su trabajo y otras muchas cuestiones, pero ¿sabes qué pasa? Que hemos llegado al final. Así que, sí, venga, muy brevemente, María Ángeles. Un reto importantísimo, porque nos está suponiendo ya un enorme problema, es el de contar con los profesionales cualificados para cuidar. Cada vez nos cuesta más trabajo encontrar estos profesionales y eso realmente sí que está suponiendo un problema de primer orden. En esto también estamos trabajando con la Administración para ver qué fórmulas se pueden plantear para dar respuesta a este problema que es de gran magnitud. Sí, sí, y probablemente uno de los que juega en contra de que vosotros encontréis personal es precisamente ese poco reconocimiento social. Probablemente sea uno de ellos, unido a otros. Lo mejor que nos pasa cuando nos quedamos sin tiempo, que es el primer paso para volver a hacer otro programa, para ir a cualquiera de vuestras residencias y hacer allí un programa que cuando hemos tenido la oportunidad de visitar alguna residencia, nos lo hemos pasado pipa. Claro, con los mayores hemos aprendido muchísimo y oye, también para ellos es algo diferente, ¿no? Y pueden participar. Muchísimas gracias a los tres. Quedáis invitados sí. a cualquiera de nuestros centros, pues que van a estar encantadísimos. Lo programamos y ahí a ver si podemos. Eva, Julia y María Ángeles, un placer, a seguir celebrando este 30 aniversario. Nosotros llega el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por una vez más por haber estado con nosotros. Seguro que muchas de las realidades, de las situaciones que hemos hablado en este programa, pues las han vivido ustedes en sus carnes, pero bueno, también compensa mucho saber que una vez que las circunstancias de la vida te hacen dar ese paso, tu mayor, tu madre, tu padre, tu persona querida está en buenas manos, como es el caso de los centros de ACESCAM. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.